estos dos ciegos toman la decisión, because when these two blind men make this decision, lo que la palabra de Dios nos dice es que Jesús estaba en un lugar y se fue a otro. what the Word of God says that Jesus was in one place and went to another. Así que Jesús no les hizo caso enseguida. So Jesus didn't pay attention to them immediately. Ellos tenían una situación, They had a situation, pero el Señor no les respondió en el momento. but the Lord didn't answer them in that Te ha- specific moment. ¿Te ha pasado alguna vez? Now, has this ¿Tienes happened to una you before? necesidad? That you are in need, Una situación you have complicada. a complicated Y tú situation, dices, and you Jesús, say, Jesus, Señor, Lord, por favor, please, ten misericordia, have mercy of me. sáname, Heal me. hazme este milagro, Make this miracle for me. restáurame, Restore me. ayúdame con esto Help me o out. con lo otro. Or with this or with that. Y Jesús simplemente sigue su camino And Jesus simply just goes on forward y sigue su camino. and goes on his way. ¿Jesús no los oía? Was Jesus listening to them? Sí los oía. Yes, he was. Él puede oírnos, He can listen to us. pero But a veces es necesario que en medio de ese camino sometimes it is necessary that in the middle of that path, la fe se incremente that the faith may increase. y nos demos cuenta realmente quién es nuestro Dios y cuánto confiamos en Él. And we can really see who is our God and that we trust in him. La palabra de Dios dice, versículo 28, y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos. And in verse 28 says, and when he had come into the house, the blind men came to him. Así que después de caminar detrás de Él, So after following him, por fin llegan a la casa donde Jesús finally estaba. they reached the house where Jesus was. No sabemos cuánto tiempo fue, We don't know how long this was. no sabemos de quién era la casa porque intenté averiguarlo y no lo decía. Simplemente I llegó a una tried to casa. find out who the house was, but I couldn't find out. Y es ahí cuando ellos se presentan But that's where they present themselves there. y se ponen muy frente a Él And they get in front of him para tener la conversación con Jesús. to have that conversation with him. Y esto me recordaba algo y me hablaba tanto el Señor. And the Lord was reminding me and speaking me so much about this. En el camino In the way que tú y yo tenemos que recorrer that you and I have to go through para recibir un milagro, to receive a miracle, una sanidad, a healing, una a restauración, restoration, una renovación en nuestras a vidas. renovation in our lives. Hay un camino a recorrer. There is a way to pass through, Pero estos ciegos tenían algo. to go through, and these blind people had something. Ellos no podían ver el camino por donde They iban. couldn't see the way, the path where they were going to. Y yo me imagino que alguno de ellos diría, estoy cansado, pero es que ya no sé, ya no escucho por dónde es que va. And I imagine like them saying, look, I'm tired and I don't even know where everyone is going to. Pero eran dos. There were two. Así que a lo mejor el otro decía, ven, yo sigo escuchando, yo And sigo maybe the other one escuchando. says, no, I can still listen to them, follow me. Porque acordémonos que no veían. Because they couldn't see. Podía ser que alguno de ellos dijera, y si al final no nos hace caso, si le estamos gritando y no nos voltean a mirar. And it could have been that one of them would say, what if he doesn't even pay attention to us? Pero eran dos y uno, estoy convencida, animó al otro. And I'm convinced that one was encouraging the other. Por eso cuando el Señor dice que estemos juntos And that's why when the Lord says that we need to be together en ayuno y oración, in fasting and prayer, es porque unos a otros nos it's animamos. because one another we are encouraging ourselves. Hoy yo puedo orar y ayunar por ti Today I can be praying and fasting for you, y el día de mañana tú hacerlo por mí. and tomorrow you could do it for me. Por eso el Señor Jesús estableció un cuerpo, That's why the Lord Jesus established the body, que estemos juntos, that we may be together. porque en este trayecto ellos dos pudieron llegar. Because in this path, both of them could reach the place. Pero sigamos pensando en la situación. Están ciegos, But let's continue thinking of the situation. They're blind. escuchaban, They would listen, y como ellos escuchaban, and since they would listen, no todo lo que escuchaban not everything that they listened era para darles ánimo y continuar. was about encouraging them. Y quiero contar un testimonio aquí. And I want to now give a testimony. Cuando yo llegué a España, When I came to Spain, para yo venir aquí a este hermoso país, in order for me to get to this wonderful country, me tenían que mandar la carta de invitación. I needed an invitation letter. Así que ya estaba comprado el billete de venir aquí a España. So I already had the ticket to come to Spain. Los días iban pasando The days were passing, but
Y me decía mi esposo, And my husband would say to me, sí, te vamos a mandar la carta. yes, we will send you the letter. Bien, voy tranquila. Okay. Al I'm día go- siguiente, no, se ha generado un problema, no te la puedo mandar, tienes que venir sin la carta. And the next day he tells me that I need to come without the letter because there was a problem. Ay, Señor, And I said, oh my Lord, no sé si podré entrar sin esa carta de I invitación. don't know if I'm going to be able to enter without that invitation letter. Seguían pasando los días. So the days would be passing. No, que al final sí vamos a poder enviar la carta. And then he would say, no, but I think we are going to be able to send it afterward. Muy bien, me tranquilizaba. So I would get calm again. Seguía preparándolo I todo. was still preparing everything. Tiempo después, no, que la carta finalmente no se dio por una firma, no se va a poder mandar, no da tiempo. And then my husband would call and say again, no, there has been another problem. We won't be able to send the letter. Así que yo salgo de Colombia, So I leave Colombia. entro a España I come to Spain. y en el avión, cuando salimos unos cuantos, And in the plane, when we were getting off the plane, empiezan a decir uno de los policías del aeropuerto, one of the police of the airports began to say, pasa tú a este lado. say, you this Pasa, way. pasa, And pasa the tú a people, este lado. and he was saying to some people to go one way or another. Y me pasaron a mí a ese otro lado donde estaban apartando algunos. And they sent me to this other place where they were setting apart other people. Y mira lo que sucede en ese momento. And look what happened in that moment. Conversación de personas atrás mío. With conversation of people in my back. ¿Tiene la carta de invitación? Sí, sí, I sí. said, ¿Tiene "Do la you carta de have-" invitación? Sí, sí, sí. And Todos. everyone say, do you have the letter, the invitation letter? And everyone would say, yes, yes, I got it with me. Y escuché, no vi, porque no recuerdo sus caras, pero escuché claramente. And then I didn't see, but I listened perfectly. Una mujer le dijo a otra, A woman saying to another one, pobrecita esa muchacha, no la van a dejar pasar, la van a devolver porque no tiene carta. poor this little young lady, they will send her back because she hasn't brought a letter. ¿Y yo qué hice? And what did I do? En ese momento le dije, Señor, And I said to the Lord, tú eres el Dios del mundo y el Dios de España. in the letter, you are the Lord of the world and of Spain. Si tú quieres que yo entre, yo entro. If you want me to enter, I will enter. Hace 24 años estoy aquí porque Él dijo, sí entras. And I'm here Amén. after 24 years. Amén. 24 años atrás 24 years back, pasé un momento tenso. I passed a very tense moment. Y lo que el Señor me decía, And what the Lord would say to me, puede que estés en una situación muy tensa, maybe you are maybe going through a tense situation que te está agotando, that is just tiring you, una sanidad que a necesitas, healing that you need, o tu familia, or your family, que te desgasta el pensarlo, something that is wearing you out, que no ves que sale la salida, la respuesta, and you don't see a way out, una restauración en tu vida, a restoration in your life, en tu in your matrimonio, marriage, con tus hijos. with your children, or your, Pero but cuando vamos a la palabra de Dios, when we go to the Word of God, el leproso pasó un tiempo the person that had leopard had passed y the time, cuando fue sanado, and when he was healed, oh, nos acordamos de cómo Dios levanta al leproso. we remember how the Lord raised that leopard person. Cuando el siervo del centurión fue sanado, When the servant of the centurion was healed, le pudimos dar la gloria al Señor, we were able to give glory to God porque después de ese tiempo because after that time, el Señor lo levantó the Lord y raised him up vimos sanidad. and we saw healing. La mujer que fue la suegra de Pedro Peter's mother-in-law pasó por un momento de fiebre, de mucha fiebre, passed a moment with a lot of fever. pero después de ese momento el Señor la levantó y servía. But after that moment, the Lord raised her up and she would serve. Parece poco importante, pero le servía a Jesús. It maybe looked not important, but she was serving Lo Jesus. tuvo ahí. ¿Cuánto quisiéramos, Señor Jesús, te doy este vaso de agua? How many of us would love to be able to serve the Lord, saying, Jesus, I give you this glass of water. Pasó un tiempo Some para que ellos time llegaran a passed. algo mayor. Some time passed for them to reach something greater. Jairo con su hija muerta Jairo with her daughter that had died, y el Señor la resucitó. and the Lord raised her up.
Tuvo que ese padre pasar agonía That father needed to pass agony, de ver a su hija muerta. seeing her daughter dead. Pero él no escuchó lo que decían. But he wasn't listening to what people were saying. Solamente tuvo fe. He only had faith. Y hoy se cuenta que And el today, Señor resucitó a la hija de Jairo. That story is told how Jesus resurrected that young lady. Amén. Amen. La mujer del flujo de sangre. The woman with the issue of blood. La palabra de Dios dice The word of God says que en cualquier lugar donde se predique el that evangelio in any place where the gospel is preached, se hablará de ella. they will be speaking about her. Y yo te quiero decir de parte del Señor esta And I mañana. want to say in behalf of the Lord this day, Temporalmente estás en la situación que estás. temporarily you're in the situation that you are, Pero se hablará de ti, but people will be de lo talk que el about Señor you, hizo en ti what the Lord did with y you a través de ti. and through you, Porque el Señor no se equivoca. because the Lord doesn't make Y todo mistakes, es temporal. and everything is Y just el único temporal, eterno es el Señor. and the Lord is the Lord, Esto comienza un día y termina en otro and that begins momento. one day and finishes in another day. Pero cuanto más tiempo pasas por esa situación, But when time passes you on that situation, la historia se cuenta y es más grandioso como nos sorprendemos the del story poder will de be told, Dios. and the result is going to be glorious. Hay muchas personas que han pasado momentos muy duros. There's many people that has gone through very tough moments, Y cuando el Señor los sacó de ahí, and when the Lord got them out of there, cuentan unas historias que dices, wow, cómo no creer en el Señor. they tell those stories that you can say, wow, how can I not believe in the Lord? Así que si el Señor quiere usarte So if the Lord wants to use you para que a través de tu testimonio Él pueda impactar a so that muchos, your testimony, He can impact many, tienes que pasar por un tiempo. you need to pass that time. Pero el Señor está ahí. But the Lord is there. Él no se equivoca. He doesn't make mistakes. Jesús no lo estaba ignorando. Jesus was not ignoring them. Jesús estaba dando tiempo para que ellos aprendieran a no escuchar. Jesus was letting time pass so they would learn not to listen to others. Porque a veces tenemos que no escuchar. Because sometimes we need to not to listen to others. No debemos escuchar a lo que no viene de Dios. We should not listen to what is not coming from God. Y tenemos que aprender a filtrar qué viene de Dios y qué no. And we need to learn how to filter what is coming from God and what not. Porque el diablo siempre te va a decir, no puedes, no lo harás, Because no the terminará. devil will always be saying, you can't, you won't be able to finish. El único eterno es el Señor. The only eternal is God. Amén.